buenos días. Empezamos nuestra clase de historia, chicos. Les doy la bienvenida hoy día viernes con nuestra clase de historia. Pues bien, chicos, las recomendaciones de todos los días les voy a dar. Lávate las manitos siempre, en todo momento. Abrígate porque hace frío. No permitas distracciones en la hora que recibimos las clases. Ya, chicos, necesito que estés muy atento porque este tema tiene mucho que ver con las clases pasadas. Así que vamos a tener que recordar. A ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar acerca de los incas de Vilcabamba. ¿Quiénes eran los incas de Vilcabamba? Nos habíamos quedado, chicos, en la historia de la semana pasada, en la clase de la captura y muerte de Atahualpa, ¿cierto? Ahí no quiere decir, cuando los españoles mataron a Atahualpa, los incas no quedaron todos tranquilos. No es que los españoles mataron a Atahualpa y luego ya se hicieron cargo o se adueñaron de nuestras tierras. En realidad no fue así. Porque Atahualpa tenía sus seguidores. Tenía mucha gente que lo seguía, que creía en él. Eran gente atahualpistas. Pues bien, ellos, al enterarse de que los españoles habían matado a Atahualpa, ellos se levantaron en contra de los españoles, ¿sí? Habían muchos indígenas que se habían agrupado en contra de los españoles para poder sacarlos de nuestro territorio. Ellos formaron así una resistencia andina, que son llamados los incas de Vilcabamba. ¿Quiénes fueron esos incas que lideraron esta resistencia en contra de los españoles? Pues bien, vamos a leer, dice, eran incas que brindaron resistencia a la invasión española en Vilcabamba. ¿Dónde quedaba Vilcabamba, Miss? En la selva del Cusco. Dice, entre los años de 1536 y 1572. Esta resistencia andina duró aproximadamente casi unos 40 años. Imagínate, 40 años en que muchos indígenas lucharon en contra de los españoles. Pero murieron muchos indígenas y también murieron muchos españoles. Estos incas que lideraron esta resistencia en distintos periodos fueron el primero, Manco Inca. ¿Quién era Manco Inca? Hijo de Huayna Cápac. ¿Recuerdas Huayna Cápac? Ya hemos hablado de él. Huayna Cápac, ¿quién era? El padre de Huáscar. Cuando Huayna Cápac murió, tomó el poder Huáscar. Atahualpa no quiso que su hermano tenga el poder, así que Atahualpa y Huáscar se enfrentaron. Atahualpa mandó a matar a Huáscar y luego Atahualpa fue capturado y asesinado por los españoles. Huáscar y Atahualpa eran hermanos y cada uno, así como viste en el video, tenía su gente, chicos. Tenían sus seguidores, los huascaristas y los atahualpistas. ¿Sí? Pero bueno, cuando todo esto sucedía, surgió Manco Inca, que también era hijo de Huayna Cápac, hermano de Huáscar y Atahualpa. Cuando sucedía todo esto, Manco Inca tenía 6 años aproximadamente, donde él tuvo que esconderse, él tuvo que escaparse varios años, porque no quería ser asesinado por Francisco Pizarro por los españoles. Luego, cuando cumplió 16 años, fue encontrado por Francisco Pizarro y Francisco Pizarro quiso aliarse con él. No solamente fue Manco Inca el que lideró eso, sino que cuando murió, luego siguió la resistencia andina Sayri Túpac. ¿Quién era Sayri Túpac? Hijo de Manco Inca. Sayri Túpac, cuando él ya no quiso continuar con la resistencia, Titu Cusi Yupanqui fue también hijo de Manco Inca, que también luego lideró esta resistencia. Cuando él murió, Túpac Amaru I, quien fue el último inca
que lideró la resistencia, entonces él también era hijo de Huayna Cápac. Chicos, Manco Inca era hijo de Huayna Cápac, hermano de Huáscar Atahualpa. Él cuando falleció tenía sus 3 hijos, ellos 3 eran hijos de él. Cada uno tomó en su momento liderar esta resistencia. Pues bien, aquí vamos a hablar de Manco Inca, la resistencia andina. Para hablar de Manco Inca, vamos a hablar que Manco Inca tuvo 2 momentos, chicos. A favor de la corona española y a favor de la resistencia. ¿Por qué Manco Inca estaría a favor de la corona española? Lo que pasa es que cuando Francisco Pizarro mató a Atahualpa, todos los indígenas se le iban a venir encima. No estaban dispuestos a ser gobernados por los españoles. La cantidad lo superaba. Fue así como Francisco Pizarro empezó a buscar a otro descendiente y encontró a Manco Inca. Conversó con él y lo engañó diciéndole que él iba a tener el poder y que iba a gobernar. Pero claro, Francisco Pizarro lo único que buscaba era tener a Manco Inca como títere para que Francisco Pizarro le diga lo que los indígenas tenían que hacer. Pero como no le iban a hacer caso a él, necesitaban a un inca para que él les dé las órdenes. Era así, lo estaban utilizando. Manco Inca no se daba cuenta de lo que estaba pasando en ese entonces. No se daba cuenta lo astuto que eran los españoles. Manco Inca aceptó tomar el poder, tomar el trono, el reinado de los incas, porque Francisco Pizarro lo engañó. Entonces Manco Inca fue coronado por los españoles en Cusco. ¿Qué buscaba Francisco Pizarro con eso? De que todos los indígenas se calmen y que no piensen que los españoles lo iban a gobernar, sino quien los iba a gobernar era un inca. Así se calmaron. Pero la realidad era que Francisco Pizarro sí quería gobernar, pero quería utilizar a Manco Inca, ¿no es cierto? Lo convencía. Manco Inca se dejó convencer porque Francisco Pizarro le dijo que iba a ayudarle a cumplir su venganza contra los atahualpistas, ¿sí? A toda la gente de Atahualpa los quería matar. ¿Por qué Manco Inca quería eso? Porque Manco Inca era huascarista, estaba de parte de Huáscar. Al enterarse que Atahualpa mató a Huáscar, pues entonces él se puso en contra de Atahualpa. Como los españoles mataron a Atahualpa, entonces Manco Inca se unió con Francisco Pizarro y le creyó que iban a respetar todo el proceso y el reinado de los incas. Sin embargo, al pasar el tiempo, Manco Inca se dio cuenta que los españoles lo único que buscaban era el oro, las riquezas. Se dio cuenta que maltrataron a su gente, los esclavizaron, mataban a los indígenas. Cambiaron absolutamente todo, chicos, todo. Él escuchaba noticias de sus chasquis que venían que en diferentes zonas del territorio del Tahuantinsuyo los españoles maltrataban y mataban y abusaban de los indígenas. Manco Inca se estaba dando cuenta de toda esa situación, así que quería rebelarse y aprovechó cuando Francisco Pizarro decidió viajar a Lima porque también quería conquistar y convertir así a Lima la ciudad de los reyes, porque ahora Lima es conocida como la ciudad de los reyes. Es más, te cuento que ese cerro que está en Lima, por el Rímac, ¿sí? Rímac creo es, hay un cerro con una cruz arriba. Eso lo pusieron los españoles. Cuando Manco Inca quiso ir a Lima a derrotar a Francisco Pizarro porque quería matarlo, en ese entonces ellos tumbaron esa cruz que habían puesto.
Pero como ellos perdieron la batalla, los españoles volvieron a poner la cruz, bautizando así a ese cerro como el Cerro San Cristóbal, que hoy en día tenemos el Cerro San Cristóbal allá y a veces podemos ir a visitarlo. Ese nombre lo pusieron los españoles, chicos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hubieron muchas batallas, muchos enfrentamientos, murieron muchos indígenas, así también como murieron muchos españoles. Quiero que sepas también que Manco Inca luchó mucho en contra de los españoles para poder tomar nuevamente el control indígena, pero no pudo. Te recuerdo también que Manco Inca fue el primer inca que montó caballo. Fue el primer inca que pudo montar y dominar un caballo, porque recuerda que los incas le tenían miedo, pues él lo montó. Utilizaron muchas armas, unas que tenían unas sogas con piedras a los extremos, que ellos lo usaban para cazar, pues en este caso, en el momento de las batallas, ellos lo usaban para tirarle la pata de los caballos y estos hacer que se caigan. Utilizaron muchas estrategias. De todas maneras, así, Francisco Pizarro o la fuerza española terminó ganando y Manco Inca murió. Él no llegó a ganar esta batalla en contra de ellos, pero sus hijos iban a ser sus sucesores y van a continuar con esta batalla. Listo, chicos, entonces te he explicado cuál es el papel que hizo Manco Inca a favor de la corona española. Cuando él estaba a favor, él estaba creyendo que los españoles estaban de parte de él, y en contra es cuando él se dio cuenta que los españoles lo estaban engañando. Y cuando él se dio cuenta que lo estaban engañando, quería rebelarse, los españoles lo tomaron prisionero y lo humillaban ahí en el lugar donde él estaba en prisión. Lo humillaban, lo escupían, lo insultaban, lo golpeaban, abusaban de sus mujeres, mataban a su gente. Pero Manco Inca fue muy astuto porque él, a uno de los hermanos de Francisco Pizarro, que se quedó al cuidado cuando él se fue a Lima, Manco Inca le ofreció oro, porque sabía que los españoles lo único que querían era oro. Entonces ahí pudo aprovechar para poder escapar y así formar una gran rebelión, matar a los españoles que estaban en ese momento ahí y viajar a Lima para ir detrás de Francisco Pizarro, chicos. Llegaron a producir 200 batallas donde Manco Inca venció 15 encuentros. Chicos, al final, toda esta rebelión que organizó Manco Inca fue también vencido y él fue asesinado. Ahí no terminó la rebelión o la resistencia andina, sino que su hijo, Sayri Tupac, fue el que continuó. Su hijo tenía 5 años, mira, él gobernó de 1545 a 1558, dirigió las batallas, los enfrentamientos en contra de los españoles. Asumió el reinado a los 5 años, chicos, 5 años de edad. ¿Por qué? Porque él era el hijo de Manco Inca. Así es que recuerda que no podía pasar el trono cualquiera. Su hijo tenía 5 años, pero obviamente a esa edad él no podía gobernar, pero sí habían asesores que gobernaban por él, pero él estaba en el trono. Él fue creciendo y a los 16 años, cuando tomó el poder ya oficialmente él, porque ya era grande, pues él fue convencido por el español Juan Sierra, donde le ofreció muchos beneficios económicos y también en la cual él iba a vivir bien con su familia. Entonces él se sometió y ya no quiso luchar en contra de los españoles, renunció porque él ya había recibido beneficios. Quien tomó su lugar fue Titu Cusi Yupanqui, de 1558 a 1570. Fracasó también todo este tiempo que él quiso luchar en contra de los españoles para sacarlos de nuestro territorio. Fracasó porque la masa indígena estaba dividida.
Estaba dividida, ¿por qué? Porque había muchos indígenas que apoyaban a los españoles. Y te voy a contarte quién. ¿Recuerdas que nosotros hicimos en una clase la pirámide de los incas? ¿Recuerdas? Y en la base de la pirámide estaban los yanaconas, los que siempre iban a ser sirvientes, ¿no es cierto? Pues cuando murió Atahualpa, los españoles le ofrecieron a las yanaconas que ya no iban a ser esclavos, que les iban a dar también propiedades y iban a ser tratados como los otros incas, que ya no iba a haber esa pirámide. Es por eso que todos los yanaconas empezaron a apoyar a los españoles. Todo este conflicto se dio entre los indígenas y en contra de los españoles, con indígenas que los seguían, que los apoyaban. Bien, él murió en 1570 debido a que la fuerza de los indígenas no pudo superar a los españoles, con otra fuerza de los indígenas también que estaban en contra, que no quería que vuelva a ser gobernado por los incas. Luego tomó el poder Túpac Amaru I. No te confundas porque él no es José Gabriel Condorcanqui, él es otro. Túpac Amaru I gobernó 1571 y 1572, dirigió la resistencia andina. Fue traicionado y asesinado por el virrey Francisco Toledo. Chicos, Túpac Amaru fue traicionado por uno de sus caciques, porque él estaba en contra de los españoles. Uno de sus caciques, en el que Túpac Amaru confiaba, lo traicionó y fue capturado y asesinado por un virrey reconocido en la historia como el virrey más sangriento, que fue Francisco Toledo. Túpac Amaru fue asesinado, fue capturado en Cusco y asesinado en la plaza del Cusco. ¿Cómo lo mató? Lo decapitaron. ¿Qué es decapitar? Le quitaron la cabeza y en la plaza pusieron un palo y ahí colgaron su cabeza para que todos lo vieran. Bien, dice, con la muerte de Túpac Amaru I, termina la dinastía de Vilcabamba. Chicos, él fue el último inca de esta dinastía. A partir de ahí, ya no hubieron más incas ni más rebeliones y empezó desde ese momento a gobernar los españoles, cambiando absolutamente todo lo que habían hecho los incas. Cambiaron la forma económica, la forma social, cambió la cultura, cambió absolutamente todo y inició una nueva vida para todos ahí. Chicos, espero que hayan entendido. Nos faltan todavía más temas, nos faltan datos, pero como tú eres pequeñito he tratado de hacer algo simple y te voy a dejarte un video como para que tú puedas verlo, y puedas entender quizás de una mejor manera. Si te gusta la historia como a mí, vas a investigar y vas a averiguar más de lo que pasó. ¿Está bien? Entonces, eso sería todo, chicos. Nos vemos.